Vamos a continuar con lo que es el flujo externo. El flujo externo, como su nombre lo indica, se refiere cuando tenemos un objeto o un sólido y el fluido se desplaza alrededor de dicho objeto. El ejemplo más estudiado de flujo externo es el que sucede en un perfil aerodinámico, como el que aquí se muestra. Para entender un perfil aerodinámico y la importancia de lo que viene siendo la fuerza de sustentación, es decir, la fuerza de sustentación va a ser un vector que en su forma vertical va a contrarrestar el peso, que puede ser el peso de un avión o de un objeto que se desplaza en el aire. Aquí tenemos entonces un avión, tenemos las alas. Las alas viene siendo una geometría en sus tres dimensiones, pero si hacemos un corte o si tomamos diferentes secciones, lo que nos encontraríamos es precisamente con un perfil aerodinámico. Y este perfil aerodinámico, entonces, una vez que tenemos el aire alrededor de la geometría, se considera flujo externo. Y aquí se ilustra como velocidad. Eh, Primero quiero que quede claro cómo se genera esta fuerza de sustentación. Y es el objetivo de los siguientes videos. Aquí tenemos el ala. El objetivo del ala es generar esta fuerza de sustentación, esta fuerza hacia arriba, que va a contrarrestar el peso del avión. El peso de este objeto, pues por supuesto está hacia abajo, pero queremos que el avión se mantenga en el aire y el objetivo de esta superficie, pues es contrarrestar el peso por medio de esta fuerza que se llama fuerza de sustentación. Para fines prácticos vamos a simplificar el análisis únicamente viendo una sección del perfil aerodinámico, pero ya sabemos que el ala, lo que viene siendo en sus tres dimensiones, a su vez se compone de perfiles aerodinámicos que por definición son en dos dimensiones. Vamos a ver este video, a lo que se refiere, para que quede claro lo que es un flujo externo sobre un perfil aerodinámico. Aquí podemos ver las líneas de corriente y estas líneas de corriente por la parte superior y por la parte inferior nos van a generar un diferencial de presión. Ahora, por ahora vamos a imaginar que seguimos aumentando la inclinación del perfil aerodinámico, es decir, de que la nariz del avión comienza a apuntar hacia arriba y va aumentando este ángulo respecto a la horizontal. Si seguimos aumentando ese ángulo, en algún momento se va a desprender estas líneas de corriente. Vean que ya se desprendieron. Y ahí tenemos una condición que se llama entrada en pérdida. En esta condición se va a perder toda fuerza de sustentación y básicamente el avión va a comenzar a caer como piedra. Ya no vamos a tener esa fuerza que lo va a mantener en vuelo. De nuevo, quiero que vean estas líneas de corriente como aquí ya se separaron y vean cómo inició. En un principio se aprecian estas líneas de corriente que están pegadas a la superficie, pero si aumentamos el ángulo, se van a desprender y es allí que ya perdemos toda fuerza de sustentación. Pero entonces aquí la pregunta importante que queremos entender es cómo se genera esta fuerza de sustentación. Y aquí voy a ilustrar a lo que se refiere. Entonces, la fuerza de sustentación actúa en esta dirección, hacia arriba. Y vamos a llamarla L de lift. Esta fuerza de sustentación, pues, debe de contrarrestar el peso, que el peso lo podríamos ilustrar con un vector hacia abajo, W. Aquí no lo voy a poner, pero para que se entienda. ¿Cómo se genera esta fuerza de sustentación? Bueno, les voy a explicar primero la forma incorrecta en la cual muchos creen que se genera la fuerza de sustentación. Y ha sido, se ha divulgado tanto en foros, incluso en libros,
pero eso es una explicación equivocada y se va a entender más adelante. Primero, vamos a comenzar aquí con dos partículas. Una partícula por la parte superior o dos partículas que cuando llegan aquí se van a separar. Una partícula se va a ir por la parte superior y otra partícula por la parte inferior. Ahora, lo que deben entender con esto es de que generalmente los perfiles aerodinámicos, por la parte superior vamos a tener una mayor curvatura. Entonces aquí tenemos una mayor curvatura comparado con la parte inferior. Eso significa que por la parte superior vamos a tener una mayor distancia. ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que esta partícula va a recorrer una mayor distancia hasta llegar al final. Y lo mismo, la partícula inferior, aquí en este caso va a recorrer una menor distancia, ¿sí? Hasta llegar aquí. Ahora, ¿en qué se basa esta idea o la explicación incorrecta? Se basa en que estamos asumiendo de que ambas partículas que inicialmente se separaron tienen que llegar al mismo tiempo. Bien, entonces recuerden eso. Y algunos de ustedes que estudian aeronáutica o aeroespacial seguramente han escuchado esta explicación. Así que estas dos partículas tienen que llegar al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo que les decía? De que los perfiles aerodinámicos se fabrican y más adelante vamos a entender la razón por la cual así se fabrican, que en la parte superior hay una mayor distancia, hay una mayor curvatura. Por lo tanto, si asumimos que tienen que llegar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué partícula tiene que tener una mayor velocidad? ¿La de arriba o la de abajo? Bueno, pues la partícula de arriba debería de tener una mayor velocidad si queremos que lleguen al mismo tiempo. Y ahora sí, si entendemos que por la parte superior vamos a tener una mayor velocidad, vamos a recordar el principio de Bernoulli. ¿Qué nos dice el principio de Bernoulli? A mayor velocidad, menor presión. Entonces, en la parte superior vamos a tener una presión pequeñita. Y luego, en la parte inferior va a suceder lo contrario, porque aquí tenemos una menor velocidad, entonces aquí la presión es mayor, es grande. ¿Qué va a suceder? De que al final de cuentas este es un perfil aerodinámico, pero si vemos el área, digamos, si hacemos una extrusión de esta geometría perpendicular a la pantalla, ambas van a estar ejerciendo la misma área. Entonces, ¿dónde vamos a tener una mayor fuerza? Pues por la parte inferior. Mayor presión, aquí vamos a tener una mayor fuerza. De cualquier manera, donde tenemos la mayor presión, va a empujar, ¿sí? El, la superficie va a empujar toda la aeronave hacia arriba y esto va a dar como resultado la fuerza de sustentación. O algo similar como ya estudiamos, que el fluido en su forma natural tiende a moverse a la zona de menor presión. Entonces, si van viendo cómo todo lo estamos poniendo, todos los conceptos que ya vimos, pero ahora aplicados para el flujo externo. Hasta aquí todo muy bien. Sí, ¿y por qué les digo que es incorrecto? Bueno, hay un pequeño detalle de que estamos asumiendo de que las partículas deben de llegar al mismo tiempo. Y eso está mal. Ese es el problema, ese es el detalle con esta explicación incorrecta. Porque si no llegan al mismo tiempo, entonces ya no podemos explicar la razón por la cual en la parte superior vamos a tener una mayor velocidad. ¿Sí? Y para que quede claro, aquí podemos ver una imagen que se ha comprobado experimentalmente y también matemáticamente. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Aquí tenemos las partículas representadas de colores y estamos viendo el tiempo que tardan en desplazarse por la parte superior y por la parte inferior. Quiero que vean cómo, por ejemplo, a los 70 milisegundos, las partículas de la parte inferior están llegando apenas, pero en la parte superior esas partículas ya van más acá. Es decir, de que no llegan al mismo tiempo. Entonces, si no llegan al mismo tiempo, ya no podemos explicar la razón por la cual
en la parte superior tenemos una mayor velocidad y quiero que vean que de hecho sí. Lo que sí es cierto es de que en la parte superior tenemos una mayor velocidad. Entonces, ¿qué es cierto de esto? O de esta idea equivocada de cómo se genera la fuerza de sustentación. Lo que sí es un hecho es de que en la parte superior hay una mayor velocidad. Y como acá hay una mayor velocidad, hay una menor presión y ese diferencial de presión nos va a dar la fuerza de sustentación. Pero el problema está en querer explicar esa mayor velocidad, ¿sí? Esa mayor velocidad en la parte superior no se debe a que las partículas llegan al mismo tiempo, porque claramente no llegan al mismo tiempo. Entonces, debemos de buscar otra explicación que nos diga por qué las partículas en la parte superior llegan o tienen una mayor velocidad, dado que no tiene nada que ver con que llegan al mismo tiempo. Y es lo que vamos a entender en los próximos videos, pero eh, y con esto va a quedar claro lo que es el origen de la sustentación. Bien, y después sí, si entendemos que mayor velocidad, introducimos Bernoulli, menor presión, entonces tenemos la fuerza de sustentación.